Muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a este humilde espacio llamado Rincón Apologético. A ver, primero, ante todo, quiero dar las gracias a la gente que hace parte de Rincón Apologético. El día de ayer nuestra página llegó a 250.000 likes. 250.000 y ya tenemos más de 320.000 seguidores, así que muchísimas gracias porque la verdad es que el hecho del crecimiento de Rincón Apologético se lo debemos a ustedes. Así que primeramente quería arrancar dándole las gracias a todos los que están del otro lado. Nos sigue gente de todo el mundo, un abrazo enorme. Y ustedes saben que nuestra intención siempre en todas nuestras transmisiones es poder darles un lugar importante a ustedes, los que están del otro lado, ¿no es cierto? Tratando de responder preguntas, haciendo mención a opiniones, dudas y demás que van surgiendo en las transmisiones en vivo, ¿no es cierto? Pero ustedes saben que cuando traigo un invitado del calibre del que tengo acá nada más a la vueltita en la otra pantalla nomás, yo prefiero darle toda mi atención a él porque, es una de esas personas que vos te sentás, ¿viste? Y decís, acá en Argentina decís, negra, tráeme los mates, que yo me quedo acá mirando, ¿viste? Y lo disfruto, sinceramente lo disfruto. Así que por esa razón, le pido a los que están del otro lado que me tengan paciencia, que sepan disculparme, pero que en esta oportunidad vamos a tratar de explotar al máximo este tiempo que tenemos con el erudito que tenemos acá del otro lado. Así que muchísimas gracias a todos los que se están conectando, los que están compartiendo esta transmisión. Ya son casi 100 personas que están en línea, ya superamos las 100 personas en línea. Así que muchísimas gracias a todos. Sin más preámbulo, porque ustedes seguramente no se han conectado por mí, yo lo sé, lo entiendo a eso y lo acepto. Ustedes se han conectado en esta transmisión porque sabían de que estaba él, así que le voy a dar una bienvenida nuevamente porque es la segunda vez que va a estar en línea y es la tercera vez que va a tener una participación con nosotros y yo hiper feliz. Así que lo tenemos en línea en Rincón Apologético al maestro César Vidal. ¿Cómo te va, César? Buenas noches. Bueno, muy bien, pero por favor no me llames maestro. Es algo en lo que tengo que reprenderte, pero por lo demás estoy encantado de estar aquí con vosotros. Muy contento. César, la verdad que siempre que tengo la oportunidad de poder charlar con vos es un gusto. La verdad que la paso muy bien y vos sabés que mi intención es que vos también la pases bien en el tiempo en el que estés en este programa. Así que disfrutalo al máximo y nada, si tenés cosas para decirme en el transcurso de la entrevista, vos sabés de que los oídos bien atentos a vos voy a tener, César. Así que espero que lo disfrutes. Por supuesto que sí. Gracias a todos los que se están conectando, les voy a pedir, ya tenemos casi 150 personas en línea, que puedan compartir esta transmisión. La idea es poder difundir esta transmisión y de hecho, mucha gente dice, bueno, pero yo no me quiero quedar solo con una transmisión porque hay veces que estoy tratando de procesar ciertas cosas que se están hablando y no me da el tiempo para pensar ciertas cosas y demás. No te hagas problema porque mañana mismo esta misma entrevista va a estar subida a nuestro canal de YouTube. Así que si querés volver a ver lo que vamos a charlar el día de hoy con César, no te preocupes porque mañana mismo va a estar subida en YouTube. César, bueno, me gustaría arrancar como habíamos hablado en privado, ¿no es cierto? Si hay algo que particularmente a mí y creo que a mucha gente de la que nos sigue nos tiene muy preocupados, es que por lo menos en esta parte del mundo, ¿no? Parece cada vez ser más rápido, con mayor fuerza, ¿no es cierto?, el avance de ideas progresistas, de la idea de la ideología de género. Acá mismo nosotros en Argentina estamos luchando con que no se haga ley el tema del aborto legal en Argentina, etcétera, ¿no es cierto? ¿Sabes qué? En estos días, pensando y demás, voy a este libro, este es un librazo, Herencia del Cristianismo, y hay algo que me llama mucho la atención y aprovecho para preguntarte. En este libro vos explicás de una manera maravillosa cómo es que la influencia del cristianismo produjo un cambio, pero trascendental en cuanto a la manera de vivir, la manera de concebir la realidad, la cultura, etcétera, ¿no es cierto? Dejás muchas evidencias en este libro, el cambio que le produjo el cristianismo a la humanidad. Ahora, parece ser que hoy, por lo menos en esta parte del mundo, está lleno de cristianismo y demás, pero parece estar ocurriendo lo contrario, ¿no es cierto? Parece que la influencia que supo el cristianismo
la forma en la que el cristianismo supo influenciar a la cultura y la cultura de nuestros países supieron edificarse, ¿no es cierto? A través de principios cristianos, parece eso cada vez estar retrocediendo más. ¿Qué me podrías decir al respecto, César? Bueno, hay varias cuestiones de inicio que hay que señalar. Primero, que yo creo que la ideología de género no puede ser definida como agenda progresista. Es verdad que eso forma parte de la manipulación del lenguaje de los impulsores de la ideología de género, pero es algo falso y además es peligroso asumir ese lenguaje por varias razones. Primero, porque nunca puede ser progreso el hecho de que en un momento determinado tú decidas que puedes exterminar impunemente a una parte de la población de una nación. Ese es un elemento claro. Luego me voy a extender en esto. Segundo, porque la ideología de género implica, lejos de una idea de progreso, implica la sumisión de las naciones a un orden neocolonial. Y esto también es importante tenerlo en cuenta. En estos momentos, Argentina se juega todavía ver más devaluada su soberanía nacional, como es el caso del Paraguay, de Perú, de México, en general de toda Hispanoamérica. Y en tercer lugar, porque además hay como una especie de asociación de la izquierda a la ideología de género y ese también es un gravísimo error. Hay incluso algunos estudios que a mí me parece que son estudios muy bien hechos que quieren vincular a la ideología de género exclusivamente con la izquierda e insisto, eso es un gran error. Algunas de las legislaciones más agresivas, más feroces de la ideología de género son precisamente legislaciones que se han aprobado con una ideología, con un partido en el poder de derechas. Es el caso, por ejemplo, en España del Partido Popular, pero es el caso, por ejemplo, en un momento determinado del gobierno de Macri, que no creo yo que sea marxista ni de extrema izquierda, y bajo ese gobierno es como se impulsa en un momento determinado la posibilidad de legalizar el aborto en Argentina. Yo creo que todos estos aspectos son muy importantes y hay que tenerlos en cuenta. Ahora, volviendo a esa pregunta que tú me formulabas, en la que me decías qué ha pasado con la influencia del cristianismo y cómo se produce este avance. Bueno, primero, la influencia del cristianismo ha sido mayor en unas zonas del mundo que en otras. Y eso implica que la resistencia ha sido más sólida en unas zonas que en otras. Por ejemplo, el libro de la herencia del cristianismo, yo creo que hay que leerlo al mismo tiempo o antes de leer otro que es el legado de la Reforma, donde se muestra la enorme diferencia de aquellas naciones que recuperaron una serie de valores bíblicos desde la Reforma del siglo XVI y aquellas naciones, como es el caso de mi nación natal, de España, o es el caso de la Argentina, que nunca experimentaron esa reforma y lo que han tenido ha sido un peso católico. Esas naciones, en términos generales, son mucho más débiles a la hora de resistir la ideología de género. Y hay una razón, y es que por regla general la Iglesia Católica no ha permitido una libre competencia de pensamiento. Hasta que ha podido, y eso ha sido hasta ayer por la noche en términos históricos, ha pretendido ser la Iglesia oficial del Estado, en España hasta hace muy pocas décadas, en otros países igual, ha pretendido que no se pudiera predicar otra visión espiritual, también en España hasta hace relativamente poco, pero también en buena parte de los países de Hispanoamérica, y eso ha hecho que en última instancia, cuando ese poder social enorme, que a veces iba vinculado al Código Civil y al Código Penal, ha desaparecido, de pronto buena parte de la población no sabe cómo actuar, no sabe cómo enfrentarse con esa situación y se produce la situación terrible ahora en que la ideología de género está combatiendo a calzón quitado para imponerse en todo el subcontinente. Tengo que decir, pero seguramente esto saldrá en el curso de la entrevista, que la gran preocupación ahora de los lobbies de la ideología de género en Hispanoamérica son las iglesias evangélicas, porque ha aparecido una resistencia que no esperaban y además una resistencia que al ser de base, al no tener un orden piramidal, al no tener una estructura jerárquica, es más difícil de infiltrar que lo que sucede con otras organizaciones. Wow, qué mirada, ¿no es cierto? Ahora, ¿sabes qué? Recién, mientras desarrollabas tu Santiago, no te respuesta. oigo. Hola, ¿me escuchás? Hola, hola, hola. A ver, a la gente que está del otro lado, si me puede decir si lo escucho.
A ver, ya lo estamos solucionando. Sí. A ver, a ver, a ver. ¿Ustedes me escuchan, chicos? Los que están del otro lado conectados, ¿me escuchan todos? Ya. A ver. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Sí, sí, sí. Es cuando se pudo caer, porque... No, no, no. En realidad terminó toda la respuesta. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Y le decía, recién, a medida que desarrollaba su respuesta, ¿no es cierto? Hizo referencia a, y yo, a ver, yo tengo que ser honesto, ¿no es cierto? Siempre asocié la izquierda con tener una cierta amistad con la promoción de la ideología de género, aunque soy consciente de que gobiernos de derecha también se han apegado a este tipo de ideas, ¿no es cierto? Pero acá hay autores muy conocidos, y creo que en toda Latinoamérica son conocidos, que promueven y proponen este tipo de ideas, tal y como lo es Agustín Laje, que hace muy poquito lo hemos tenido acá. ¿Usted cuál es la opinión que tiene con respecto entonces al tema del marxismo cultural que propone tanto Agustín Laje como Nicolás Márquez? Bueno, vamos a ver, yo creo que el libro de Agustín Laje es un libro muy interesante, sí. Proporciona datos muy interesantes, pero su tesis fundamental está absolutamente equivocada. Es decir, la ideología de género es verdad que en un momento determinado el impulso puede venir de la izquierda, pero no es un impulso ni mucho menos exclusivo de la izquierda. A mí me daría una inmensa alegría que la ideología de género estuviera limitada a la izquierda, porque eso significaría que efectivamente por lo menos la derecha o el centro lo va a resistir, pero no es así. Insisto, las leyes más agresivas de ideología de género, por ejemplo en España, se han aprobado con gobiernos de derechas, o sea que esto es bastante claro, y sobre todo hay un elemento que pasa por alto y que es enormemente importante, y es quién está detrás del impulso de la ideología de género, porque la ideología de género no es un movimiento autónomo, lo podemos percibir como un movimiento autónomo, pero es simplemente un elemento más de una agenda globalista. Ahora, esa agenda globalista no la sostiene gente de izquierdas. Yo no me atrevería a decir que George Soros, que es un multimillonario que se dedica además a amasar una inmensa fortuna con la especulación financiera, es un personaje que es marxista. Vamos, ni loco podría yo decir que Soros es marxista. Y sin embargo es uno de los grandes impulsores de la ideología de género y de la agenda globalista, hasta tal punto que, por ejemplo, las fundaciones de Soros contienen listas de las personas reliable, confiables en cada país. Y Soros, por ejemplo, que empuja varias agendas a la vez, empuja la ideología de género, pero empuja también la inmigración descontrolada o la legalización de la droga. Hace no mucho publicaba una lista de las personas reliable, confiables en Argentina, para impulsar la legalización de la droga, y esa gente iba desde periodistas a políticos, intelectuales, etcétera, etcétera. En el caso, por ejemplo, de la ideología de género, yo lo publiqué hace algo más de un año, las fundaciones de Soros, que tampoco lo ocultan, pero hay que molestarse en investigarlo, pero no es algo que estén ocultando, no es un conciliábulo en una reunión secreta, publicaban los eurodiputados, los miembros del Parlamento Europeo que eran reliable, y era la tercera parte de la Cámara. Es decir, Soros consideraba que al menos tenía una tercera parte del Parlamento Europeo a su favor, y fundamentalmente era por cuestiones como la ideología de género o la inmigración absolutamente descontrolada en territorio europeo, procedente sobre todo de países islámicos. Insisto, Soros no es un marxista, nunca lo ha sido. Tampoco lo es Rockefeller, y es muy interesante que en las memorias de David Rockefeller hay un momento en que él dice: se nos ha acusado mucho de que mi familia y yo somos partidarios de una nueva visión, de un nuevo orden mundial en el cual las naciones-estado dejarían de cumplir el papel que han cumplido en los 2 últimos siglos y se verían sustituidos por un gobierno mundial formado por una élite de carácter intelectual y financiero. Y él dice: se nos acusa, y a continuación dice: me declaro culpable. Bueno, yo no creo que ni Rockefeller ni la familia Rockefeller sean marxistas, sean comunistas o militen en la izquierda. Es decir, estamos hablando de un plan que va mucho más allá. Que en un momento determinado esa agenda, por supuesto, puede aprovechar los aportes de un filósofo que nadie lee como Adorno. Es decir, yo comprendo que a Agustín Laje Adorno le causa impresión,
Pero si ahora mismo tú sales a la calle con un micrófono y preguntas a la gente cuántos han leído Adorno, te mirarán con una cara como diciendo este loco de dónde ha salido. Es decir, dentro de medios académicos, claro que hemos leído a Theodor Adorno o hemos leído a Wilhelm Reich, pero ni siquiera puedes decir que sean gente de una gran influencia. Ahora, los que sí han financiado esta agenda, y tú vas a la página web de la Fundación Rockefeller y te aparece toda una parte dedicada a la ideología de género, a la actividad en la Open Society de Soros exactamente igual, va mucho más allá y es una agenda globalista. Esa agenda globalista, que además tampoco oculta lo que pretende, o sea, yo quisiera decir que no es que esto sea una interpretación conspiranoica y uno vea por aquí a los reptilianos o cosas de este tipo, no, estamos hablando de los propios documentos que hay de esta gente. Efectivamente tiene una agenda globalista en la cual la ideología de género es importante, pero no funciona como algo distinto. Si para impulsar la ideología de género reciben el apoyo de feministas, de organizaciones de izquierdas o de gobiernos en un momento determinado de derechas, es indiferente. La cuestión es que esa agenda avance y eso es lo que a mí me parece muy importante. Y hay que tener en cuenta que dentro de esa agenda globalista, que de manera bastante confesa dice que quiere acabar con la soberanía de las naciones, es decir, la nación-estado es algo que tiene que acabar. En el nuevo orden mundial no hay sitio. No es que vaya a desaparecer la Argentina, pero vamos a vaciar el huevo de tal manera que al final sea solo una cáscara. Y no es que vaya a desaparecer España, pero lo vamos a vaciar de tal manera que será una cáscara con una etiqueta que dice España nada más. Dentro de esa agenda hay un elemento de control del crecimiento de la población que se viene anunciando desde finales de los años 60 y que se ha ejecutado de una manera despiadada. Y permíteme que te dé una sola cifra. Algunas personas es posible que se crean toda la palabrería proabortista de que estos son los derechos de la mujer, la libertad de la mujer para disponer de su cuerpo, etcétera, etcétera. Esa es una visión no solo equivocada, sino que me atrevería a decir que estúpida, porque no tiene en cuenta ni todos los datos, ni siquiera las cifras. Para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, porque esto es un genocidio masivo. La gente que ha muerto como consecuencia de abortos, es decir, los niños que han sido abortados, desde que empezó la legalización del aborto en los 80 hasta la actualidad, supera los 1.400 millones de seres humanos. Es la población de China. Y esa cifra solo de seres humanos exterminados por la legalización del aborto hace que las dos guerras mundiales juntas sean una excursión de Boy Scouts. Es decir, los muertos en las dos guerras mundiales juntas apenas llegan a los 100 millones. La cifra del aborto de los 80 para acá multiplica eso por más de 14. Estamos hablando de un proceso masivo de genocidio. En algunos casos, ese genocidio, que es muy obvio a escala nacional, se oculta. Y permíteme que te dé otro ejemplo del país donde yo vivo desde hace años y del que soy ciudadano en estos momentos, que es Estados Unidos. En Estados Unidos, uno de los lemas que más se suele utilizar y que más utiliza cierto sector político es el famoso lema de Black Lives Matter. Las vidas negras importan. Y generalmente cuando se produce una refriega y un policía dispara contra un negro, pues inmediatamente aparecen manifestaciones con este lema. Yo estoy de acuerdo en que las vidas negras importan como importan las blancas o como importan las asiáticas. Pero es curioso que esos que defienden que las vidas negras importan pasan por alto que desde la sentencia de Roe versus Wade en Estados Unidos, que abrió la puerta a la legalización del aborto, se ha exterminado a más de 18 millones de negros en los abortorios. Es decir, todos conocemos que durante el Holocausto pereció un número de judíos en torno a los 6 millones de personas. Y todos hemos visto series de televisión y hemos visto películas y hemos visto documentales y hemos leído algún libro y es justo que sea así porque eso no tiene que volver a suceder jamás. Pero curiosamente, junto con eso, hay un silencio brutal sobre una cifra de niños negros abortados solo en Estados Unidos que más que triplica la cifra de los judíos muertos durante todo el Holocausto. De manera que estamos hablando de cosas muy serias. Aquí no es simplemente la locura de la izquierda que de pronto ha buscado un nuevo proletariado. Hay algo de eso.
pero eso es una parte muy pequeña. Aquí estamos hablando de una agenda globalista que va más allá de la izquierda y de la derecha. A mí me encantaría que estuviera limitada en la izquierda o en la derecha, porque eso simplificaría mucho las cosas, pero no es así. Y esa agenda globalista que lleva funcionando tiempo es una agenda que se puede calificar con justicia de genocida y que ya se ha llevado por delante más de 1.400 millones de vidas humanas. Wow, terrible, terrible. Sí, y sabe que muchas de las cosas que dicen las sentimos de cerca porque, a ver, acá en Argentina estamos acá a la vuelta de la esquina nada más de las elecciones presidenciales. Estamos en las PASO, se dice acá en Argentina, ¿no es cierto? Y la mayor parte de los candidatos, a excepción de una sola fórmula, son todos pro aborto. Los diputados y senadores que van a subir son todos pro aborto, o sea que no es una cuestión de elegir a la izquierda, no es una cuestión de elegir, claro, es una cuestión ya que se ha penetrado, ¿no es cierto? Terrible, ¿no? Totalmente, totalmente. Y ahora, en algunas preguntas más adelante, voy a tocar el tema de la política, porque me interesaría mucho su visión al respecto. Pero una de las preguntas, y para la gente que está conectada, viéndonos desde internet, más de 250 personas nos están viendo por internet, darle las gracias, compartan este video, y también decirles de que en nuestro espacio de Instagram como de Facebook, de manera personal, hemos subido hoy la posibilidad de poder, bueno, ¿qué pregunta le harías a César Vidal? ¿No es cierto? Y un montón de gente participó, y bueno, de esas elegí algunas. Y una de ellas es la que nos manda Santiago Lofeudo, desde el Facebook, y dice: ¿cómo ve la participación política de los cristianos en Latinoamérica? Particularmente de los cristianos evangélicos, ¿no? Porque tal y como decía usted, parece ser que en la parte evangélica, más que nada, el cristianismo se ha levantado y hoy por hoy está tratando de penetrar en cada área de la sociedad, hasta en el gobierno, ¿no es cierto? ¿Cómo usted ve esta reacción de los grupos cristianos evangélicos? Bueno, hay varias cuestiones y quisiera además matizar lo mejor posible la respuesta. Primero, la entrada de los evangélicos en lo que serían cuestiones de carácter social, más que político, me atrevería yo a decir, ha provocado el pánico literal en las organizaciones de ideología de género. Voy a contar simplemente un elemento. Hace poco más de 2 meses se produjo una reunión de ONGs de ideología de género, o si alguno prefiere LGTBI, en Bogotá, en Colombia. Expresaron su inmenso pesar porque el avance de la ideología de género en las legislaciones del subcontinente está siendo mucho más lento de lo que ellos pensaban que iba a ser. Y esto les preocupaba y a continuación atribuyeron esa lentitud a la reacción de las iglesias evangélicas. Y el comentario que hacían era que el problema era que las iglesias evangélicas eran organizaciones de base. Y entonces ellos decían, bueno, nosotros hemos ido avanzando porque íbamos a la cúpula siempre. Es decir, íbamos a la cúpula eclesial, íbamos a la cúpula del partido, íbamos a la cúpula de los periódicos, íbamos a la cúpula de los medios de comunicación y a partir de ahí íbamos controlándolo. Pero cuando de pronto te encuentras con que lo que se mueve es la base y no tienes una cúpula que infiltrar, esta gente se ha echado a la calle, ha aparecido de la nada y out of the blue, que dirían aquí en Estados Unidos, y no sabemos qué hacer con ellos. Y una de las resoluciones que se adopta en esta asamblea es que hay que infiltrar las iglesias evangélicas. Es decir, que uno de los objetivos del movimiento LGTBI o de la ideología de género o del lobby gay, como queramos llamarlo, tiene que ser una infiltración en las iglesias evangélicas porque se han convertido en el gran obstáculo. Obstáculo que no se da en la Iglesia Católica y que no se da porque en un momento determinado, aunque haya organizaciones de base católica, siempre puedes hablar con el obispo de turno, siempre puedes tener tus relaciones con la jerarquía y, en fin, le puedes convencer de que mire hacia otro lado, que no sea tan firme en la defensa de principios y eso desactiva la base porque la base en última instancia recibe órdenes de la jerarquía. Yo tengo que decir que, por ejemplo, en un viaje también a Colombia hace un par de meses, vinieron a verme gente de organizaciones de base católicas de defensa de la vida y de la familia y me decían que el gran problema que tenían era que los obispos les tascaban el freno.
Y me decían, bueno, ¿qué hacemos cuando de pronto el obispo, el párroco, el personaje que jerárquicamente está por encima, te dice, mire, no muevan ustedes tanto el barco que entra agua, ¿no? En fin, esténse un poco quietecitos, no les decimos que apoyen el aborto, pero vamos, tampoco sean tan militantes. Y entonces eso hace que en estos momentos el papel de los evangélicos en Hispanoamérica, primero, sea sorprendente, esto no lo esperaba nadie. Yo tengo que decir que sesudos analistas del mundo hispanoamericano a mí me han llamado en los 2 últimos años para decir, oye, tú que eres evangélico, explícanos qué son los evangélicos, porque han aparecido en la calle y esto nos ha pillado de sorpresa. Y, en segundo lugar, esto, por supuesto, está muy relacionado con esa cuestión. Primera parte de la respuesta, sé que larguísima, pero necesito explicarlo lo mejor posible. Yo me deleito con su respuesta. Bien. Segunda parte, ¿qué pienso de la intervención de los evangélicos en la política? Yo no creo en la política de partido. Es decir, yo creo que si en un momento determinado los evangélicos empiezan a creer que la solución está en un partido o en otro, seguramente están muy despistados. Pero sí creo en el hecho de que hay un compromiso con la sociedad en la que vivimos y que en ese compromiso nosotros tenemos que defender principios y valores y no etiquetas de partidos. Y eso es algo muy importante. Es más, los distintos partidos políticos que existan en un momento determinado en un país concreto tienen que saber que los evangélicos defienden valores y defienden una serie de principios y que no los van a engañar con la historia de somos la izquierda progresista o somos la derecha familiar, sino que aquí estamos hablando de realidades concretas. Esto además se produce en una situación muy grave por 2 razones. Primero, porque la ideología de género forma parte de una agenda global, como estaba diciendo antes, de una agenda globalista. Y segundo, porque la imposición de la ideología de género y de la agenda globalista aprovecha las debilidades nacionales. Y creo que en el caso de Argentina me vas a entender perfectamente. ¿Cuándo se produce la legalización del matrimonio homosexual en Argentina? No cuando Cristina Fernández de Kirchner llevaba años diciendo que apoyaba eso, porque no formaba parte de su programa. Se produce cuando en un momento determinado Argentina está en pésima situación económica y entonces, para no estrangularla demasiado por su deuda y por su situación financiera, que es pésima, entre otras condiciones tiene que aceptar el matrimonio homosexual. ¿Cuándo se produce el impulso al aborto por parte del gobierno de Macri, que no había dicho ni pío del impulso al aborto? Le importaba verdaderamente un pito, nunca formó parte de su programa. ¿Cuándo sucede? Cuando Argentina está no con el agua al cuello, está con el agua en la frente, está con un peso cayendo en caída libre, con una deuda que hay que refinanciar, y entonces te llegan las organizaciones internacionales y te dicen, bueno, le vamos a soltar un poco los dedos que le tenemos apretando la garganta y para soltarle un poco la presión, usted además nos introduce la ideología de género en su legislación. Esto es un ataque a la soberanía nacional de distintos países que se está produciendo en todo el mundo. Es decir, Argentina es una víctima, pero esto ha pasado con el Uruguay. Esto pasa con Perú. Esto ha sucedido también con Paraguay, que bueno, digamos que hasta ahora se ha defendido. Esto sucede con México. Esto sucede con países africanos y asiáticos, que en un momento determinado tienen que refinanciar su deuda o recibir empréstitos, préstamos internacionales y que les dicen, aparte de las condiciones económicas, usted va a legalizar el aborto, usted va a legalizar el matrimonio homosexual, usted va a legalizar la adopción de niños por parejas homosexuales, usted va a legalizar que en las escuelas no sean los padres los que deciden la educación que reciben los hijos, sino que los niños van a ser adoctrinados desde los 2 o los 3 años en la ideología de género. Y esa es una realidad que hay que tener en cuenta, porque aquí estamos hablando de una batalla que, por supuesto, tiene sus combates nacionales, pero es una batalla internacional. Wow, wow. ¿Y cómo le pegaste con el tema? ¿Cómo leí? La lectura de lo ocurrido en Argentina es así, pero es calcado, tal cual. Bueno, es que es así. Claro, por eso, cuando tú oyes un análisis que dice, no, es que esto es el enfrentamiento entre la izquierda y la derecha, dices, no, mira, no. O
O sea, estás muy despistado y además el problema es que si ese es el enfoque que tú haces, no podemos enfrentar la situación. Porque aquí la situación no es vote usted a la derecha que se va a comportar mejor que la mala izquierda. Seguramente la izquierda es muy mala, no lo voy a negar, pero aquí hay una cuestión que va muchísimo más allá de la izquierda o de la derecha. Es más, para la agenda globalista que gobierne la izquierda o la derecha es indiferente. Lo que es importante es que se prive a las naciones de su soberanía como naciones y que además toda esa agenda se implemente y se cumpla dentro de esas naciones. Si eso lo hace un partido de extrema izquierda está bien, pero si lo hace uno de extrema derecha también está bien. Eso es absolutamente secundario y este es un fenómeno a escala global. Por eso es muy importante que la gente que vive en Hispanoamérica se dé cuenta de que la batalla argentina no es de los argentinos. Es también de los peruanos y de los mexicanos y de los uruguayos y de los bolivianos. Y que la batalla que se libra en Perú no solo es de los peruanos, es también de los argentinos y de los mexicanos y de los paraguayos. Eso es enormemente importante porque la agenda funciona así. Y la forma en que se está presionando a los países es criminal, es neocolonial. Es el hecho de decir, nosotros queremos acabar totalmente con esa independencia nacional, con esa soberanía nacional, y uno de los instrumentos que vamos a utilizar es la ideología de género. Ahora, ¿por qué la ideología de género? Por 3 razones. Primero, porque nos permite acabar con la cultura nacional. Es decir, a lo mejor te vamos a dejar que conserves el tango, porque claro, es muy difícil acabar con el tango. Pero nosotros estamos creando una identidad que está por encima de la identidad nacional. Y es una identidad que significa que una lesbiana de Córdoba se siente más identificada con una lesbiana de Liverpool que con una mujer heterosexual de Buenos Aires. Y de hecho, ese movimiento de ideología de género, igual que en su día la Internacional Socialista o Comunista o Anarquista tenía su propia bandera, también tiene su bandera, que es la bandera del arco iris, que muchas veces está por delante de la bandera nacional. Es decir, la ideología de género, en primer lugar, es importante porque nosotros vamos a acabar con tu identidad. No queremos que tengas una identidad y una cultura propia. Queremos que formes parte del gran rebaño planetario. Y en ese sentido la ideología de género nos viene muy bien. Segundo, porque además la ideología de género ataca directamente a la familia. Y si tú quieres convertir este planeta en un conjunto de rebaños, la familia no puede subsistir. Y esto lo saben hasta los que son ateos. El último refugio, la última trinchera, el último lugar donde te puedes defender, sobre todo aquellas personas que además no son creyentes, son la familia. Hay una revolución, hay una crisis económica, hay una guerra. ¿En quién buscas apoyo? Bueno, los que son creyentes buscarán además el apoyo de Dios y de sus correligionarios, pero aquellos que no lo son saben que el único apoyo es la familia. Tenemos que acabar con la familia, porque la familia sigue siendo algo que permite que la gente resista y no se rinda. Y en tercer lugar, porque la ideología de género choca directamente con la cosmovisión cristiana. Si nosotros conseguimos dentro de este pequeño planeta azul que da vueltas en el cosmos, dentro de esa galaxia que es la Vía Láctea, conseguimos acabar con las identidades nacionales y las culturas nacionales. Si conseguimos acabar con la familia y el refugio que significa la familia para cualquier persona, sea o no sea creyente, sea de izquierdas, de derechas o apolítico, si conseguimos además acabar con la única cosmovisión que se enfrenta a eso y que defiende la vida y la libertad y la familia, que es el cristianismo, el resultado es el gigantesco rebaño con el que sueña, por supuesto, George Soros y soñaba en su día David Rockefeller y además no lo ocultaba, lo decía. Wow, 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 wow. O sea que, como verás, esto va mucho más allá del enfrentamiento entre la izquierda y la derecha. Totalmente, no, totalmente, totalmente. A ver, tengo tantas cosas, tanto para preguntar como para decir a la gente que está del otro lado, gracias. Tenemos casi 300 personas en línea, un montón de gente compartiendo, haciendo comentarios, más de 200 comentarios tenemos ahora en este mismo momento. Gracias a todos los que están del otro lado. Ahora voy a continuar con las preguntas, pero, a ver, yo no sabía de esto, yo no sabía, lo hablábamos en off. César, estás a punto de largar un nuevo libro. Bueno, tengo que decirte antes de que hablemos de ese nuevo libro que hay un libro mío sobre ideología de género que se titula El pecado de Sodoma. Lo tengo.
y efectivamente da muchas de estas cifras que yo he dado aquí, muchísimas más y sobre otros temas, pero creo que es útil para comprender cómo realmente la ideología de género va más allá de esa izquierda y esa derecha. Hay 2 libros ahora mismo a punto de salir, pero yo espero que tengamos ocasión de hablar sobre ellos en algún momento algo más amplio. Seguramente a fin de año va a aparecer mi libro sobre la Reforma y la mujer, que es un libro que aparecerá en español y en inglés, donde se estudia cómo la Reforma implicó un cambio absoluto en la concepción de la mujer y devolvió la dignidad al matrimonio, a la mujer, a la sexualidad, a la familia. Es decir, la vida matrimonial dejó de ser, como decía Santo Tomás de Aquino, una fornicación tolerada para convertirse en lo que la Biblia dice que es. Y ese es un libro que aparecerá en español e inglés, Dios mediante, a finales de año. Y el otro es Más que un rabino, que el subtítulo es La vida y los tiempos de Jesús de Nazaret, que es un libro extenso donde se analiza históricamente todas las fuentes favorables y negativas sobre Jesús, donde se entra en el contenido de los evangelios y de esas fuentes para entender quién dijo Jesús que era, quién fue, qué enseñó, etcétera, y donde además se sale al paso pues de todas estas pavadas que se están diciendo desde el siglo XVIII sobre Jesús, que no tienen ninguna base, oye, que hemos llegado al siglo XXI y uno sigue escuchando exactamente las mismas pavadas. Ya no es el mismo el que las dice, pero la tontería es similar, y lo califico de tontería por no querer entrar en la crueldad, pero es que verdaderamente son ridículas. Es decir, que uno, por ejemplo, en un momento determinado te diga que Jesús no habló de una segunda venida, que eso es una invención porque todo salió mal y lo acabaron crucificando, etcétera, cuando las propias fuentes judías, rabínicas, contrarias a Jesús, reconocen que él anunció que volvería otra vez, pues es de decir, o usted es un ignorante o verdaderamente usted es un personaje que ha decidido tergiversar la historia. O sea, este es un elemento importante. Y además, no solo es que Jesús lo anunció, es que en las fuentes rabínicas judías aparecen en varias ocasiones referencias a que el Mesías vendría, moriría, ascendería a la derecha del trono de Dios y regresaría por segunda vez. Entonces, estos son pequeñas pinceladas de ese volumen de unas 500 páginas aproximadamente, que es Más que un rabino, que por cierto ya se puede adquirir por preorden en Amazon. ¿Cuándo sale, César? Va a salir en febrero, pero en Amazon ya se puede encargar el ejemplar. Perfecto. Si uno va a www.amazon.com y busca Más que un rabino, ya puede encargar el libro. Oh, wow, ese es uno de los que voy a tener. Y César, otro día te tenés que hacer un tiempito. Quiero hablar de ese tema. Hablamos de ese libro y hablamos de la mujer y la reforma. De la mujer, no lo sabía ese, César. Sí, ese es un libro, vamos a ver, cuando yo terminé El legado de la Reforma, que como todos los libros que abarcan un espacio histórico grande, siempre te queda material que no entra en el libro, y el libro no se te puede pasar de páginas, entre otras cosas, porque la gente quizá lo va leyendo en el autobús y no puede ir, en fin, aplastado con el peso del libro. En El legado de la Reforma hay un capítulo sobre la mujer, pero no pasa de ser algunas pinceladas. A mí me quedó material para un libro, incluso di alguna conferencia en Argentina hace un par de años en la Semana Bíblica sobre ese tema, pero ha surgido un libro que, como digo, va a aparecer en inglés y en español y que efectivamente recoge la manera en que revolucionó totalmente la visión de la mujer, de la sexualidad, de la vida de pareja, del matrimonio, la Reforma, simplemente porque regresó a los valores de la Biblia. Wow. Así que cita ya en vivo. César, tenemos que hablar de eso. Olvídate, no. Vamos a hablar de ello. Dios mediante hablaremos de ello. Gracias, César. Bueno, gracias a todos los que están conectados. Un montón de gente, la verdad. Muchísimas gracias siempre a nuestros seguidores que están ahí prendidos. César, volviendo al tema que nos compete y seguimos por esta misma línea, ¿no es cierto? Recién hacías un maravilloso análisis de por lo menos lo ocurrido acá en Argentina. Yo puedo dar fe de eso porque es tal cual como vos lo describiste, ¿no es cierto? Pero, a ver,
viendo el presente, ¿no? Y particularmente en lo que es Latinoamérica, viendo el presente, viendo lo que está ocurriendo, tanto las intenciones del avance de la ideología de género, entre otras cosas, como también cómo se van parando las iglesias evangélicas y demás. Nos envía una pregunta Shire Sánchez desde Instagram. Recuerden, los que están del otro lado, nosotros hemos abierto tanto Facebook como Instagram para que le puedas hacer preguntas a César Vidal, y él seleccionado algunas. Y dice, ¿cómo visualiza el contexto de Latinoamérica a futuro por causa de lo que está ocurriendo en el presente? ¿Qué es lo que estás viendo a futuro? ¿Vos qué conclusión podríamos llegar a sacar en base a lo que estamos viendo y cuál está siendo la repercusión particularmente de esta iniciativa evangélica de pararse como resistencia ante estos movimientos? Bueno, en estos momentos estamos en una etapa crucial, histórica. Esto no es un tópico, no es que quiera yo animar el debate, no, es que esto es una realidad. Es decir, en estos momentos Hispanoamérica se está jugando no solo su libertad futura, sino se está jugando el que sigan existiendo naciones soberanas o el que lo que venga sobre Hispanoamérica ya sea un control que va a hacer que el control colonial, que no era en absoluto suave, bueno, parezca el mejor de los mundos comparado con lo que va a venir sobre Hispanoamérica. Y adelanto que yo no soy ni lejanamente de los que cree que la época del dominio español fue maravillosa. Yo más bien pienso todo lo contrario y creo que muchas de las desgracias históricas de Hispanoamérica arrancan y tienen sus raíces ahí. Pero tengo que decir que lo que viene de futuro va a ser mucho peor. Y va a ser mucho peor porque va a significar la inexistencia de una independencia nacional y además de un pensamiento totalitario. Esto es tan claro que, de nuevo, si me permites, voy a citar dos hechos que yo he podido ver. Uno es la absoluta convicción, hasta hace poco, porque en estos momentos están un tanto desmoralizados, de las organizaciones de ideología de género en Hispanoamérica, en el sentido de que se van a imponer y se van a imponer para la siguiente generación. Hace apenas medio año yo estaba en un congreso que se celebraba como el ponente principal, un congreso de vida y familia, y una de las personas que estaba ahí, que era de una ONG evangélica, me decía que en el curso de un encuentro que había tenido lugar bajo los auspicios de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, el dirigente de una organización gay le había dicho: mira, vosotros sois la última generación porque la siguiente generación es nuestra. Vuestros hijos van a ser nuestros. De manera, y esto no es una exageración, es posible que esta persona lo lanzara como una fanfarronada, como una baladronada, no lo sé, pero eso no es falso. Ese es el plan, esa es la agenda. Y si efectivamente vamos en esa agenda, no cabe la menor duda de que el futuro de Hispanoamérica es un futuro muy negro. La siguiente anécdota, y esto es muy claro, es que en estos momentos dentro del Tribunal de la Corte de Derechos Humanos de la OEA hay una insistencia en crear una nueva doctrina jurídica, una nueva doctrina legal que dice que la legislación de los países no va a tener importancia porque van a tener que someterse a las sentencias de la OEA, les guste o no. Lo cual significa que la OEA tiene la intención, y además lo ha dicho en varias ocasiones, de emitir una serie de sentencias favorables al matrimonio homosexual, de tal manera que Argentina o Perú o el Uruguay o Bolivia no les quede más remedio que aceptar eso en su legislación, aunque el 90% de su población, o el 80 o el 70, esté totalmente en contra. Es decir, vamos, y ese es un escenario indiscutible, hacia el final de la soberanía nacional, a un sometimiento de la legislación y, por supuesto, aprovechar la fragilidad y la debilidad de determinadas economías para implementar ese plan. Y el caso de Argentina, insisto, es uno de ellos. Claro, lo ves muy claro en el caso de Argentina, pero desgraciadamente no es el único. ¿Qué viene a continuación de eso? A continuación de eso viene una dictadura en la que se aprueban las leyes de ideología de género y hay de aquel que se oponga a las leyes de ideología de género. Voy a poner de nuevo ejemplos al respecto. España tiene una división territorial en 17 comunidades autónomas, que es el equivalente a lo que serían los estados en Argentina o en Estados Unidos. En 11 de esas comunidades autónomas ya hay leyes de ideología de género. Y en Madrid, gobernada por un gobierno de la derecha, no de la izquierda marxista o de la extrema izquierda o socialista, sino de la derecha,
Esas leyes de ideología de género implican que si en un momento determinado tú eres profesor en una escuela o director de una escuela y no aceptas que venga un comando gay a enseñar a los niños desde los 3 años las bondades del sexo homosexual, primero tú recibes un apercibimiento, después se te suspende en el trabajo, después te pueden multar hasta con 10.000 euros, después te pueden echar del trabajo y finalmente puedes pasar hasta 2 años en prisión. Ya hay gente en España que ha perdido su puesto de trabajo como director de un centro, como profesor en un centro. Pero esto no acaba aquí, esto implica también que en un momento determinado llega hasta las puertas de las iglesias. Es decir, si el día de mañana tú eres pastor y de pronto llega una muchacha y te dice, mire, pastor, me voy a casar con mi novia y quiero que usted nos case. Si tú te atreves a decir, mire, señorita, yo no la voy a casar con otra señorita, pueden considerar que estás discriminando a una persona cuya vida sexual es homosexual y pueden caer sobre ti. O si en un momento determinado de pronto llega el director del coro de la iglesia y le dice, mire, pastor, a partir del próximo domingo yo voy a venir con mi novio a los cultos y se va a sentar en la primera fila mi novio conmigo y luego yo subo al altar y dirijo los coros. Y tú dices, mire usted no puede ser el director del coro con ese tipo de vida, como no lo podría ser una persona que desfalca, que es adúltero, en fin, cualquier cosa. Bueno, evidentemente la ley te cae encima. Wow. Y, Tremendo. por supuesto, no se te ocurra predicar sobre ciertos pasajes de la Biblia porque, evidentemente, ya el peso de la ley puede ser implacable. Ese futuro de falta de libertad para los individuos y de falta de libertad y de soberanía para las naciones se está ahora mismo dilucidando, se está jugando en las calles de Hispanoamérica. Tremendo, no, tremendo, tremendo. César, a ver, esta no era una pregunta que tuviera anotada yo, ¿no es cierto? Pero digo, y es algo que muchas veces uno, y creo yo de que muchos nos hemos puesto a pensar en esos momentos que separamos para reflexionar, ¿no es cierto? Ahora, saliendo de la mirada política y metiéndonos más en cuestiones de la fe, en cuestiones de teología, ¿no es cierto? Digo, yo no quiero caer en el error que muchas veces todo lo catastrófico o el mal que nosotros vivimos lo asociamos con cuestiones escatológicas, ¿no es cierto? No, yo nunca lo hago. Yo nunca lo hago, pero vamos a ver, nunca lo hago porque... yo lo que digo es, quizás una persona, no sé, una persona viviendo en la época de la Segunda Guerra Mundial, con un tipo que se quería alzar, tenía razones para llegar a pensar, y capaz que las tenía, pero después el mundo siguió funcionando y no pasó lo que muchos quizás pueden llegar a pensar. Permíteme que te cuente una anécdota al respecto, sí, que a mí me contó el anciano que me bautizó cuando yo me convertí hace 42 años. Él me contaba que cuando él era jovencito, él era un misionero inglés en España, y él me contaba que cuando él era jovencito, él iba a su iglesia, era una iglesia de las asambleas de hermanos, lo que en Argentina se llama hermanos libres. Entonces él iba a su iglesia local, pero había otra iglesia de hermanos libres donde predicaban mucho sobre escatología. Y entonces él iba a esos estudios porque era jovencito y le parecía muy interesante lo que contaban sobre escatología. Y entonces él me decía que había aprendido a ser prudente porque una de las personas que predicaba daba 30 razones demostrando sin ningún género de duda que el anticristo era Mussolini. Y entonces él me decía, dice, yo ahí aprendí a ser prudente, porque claro, a mitad de la guerra mundial a Mussolini lo derrocaron, antes de que acabara la guerra lo mataron y lo colgaron cabeza abajo, etcétera, y dices, bueno, pues entonces las supuestas 30 razones por las que el anticristo era Mussolini no eran tan claras. Yo sinceramente creo que hay que aplicar una regla muy sencilla que salió de los labios de Jesús y que aparece en Hechos 1:7, que es que a nosotros no nos toca especular con los tiempos y las sazones, sino ser testigos. Y claro, evidentemente si a alguien le entretiene de pronto empezar a ver el periódico y pensar que lo último que pasa en el Golfo Pérsico es una señal previa al arrebatamiento, bueno, es una forma de divertirse como otra cualquiera, seguramente más inocente que otras formas de divertirse, pero no deja de ser una pérdida de tiempo y yo lo he podido ver a lo largo de mi vida como creyente. Ahora, nuestro llamado no es a especular.
no es a dedicarnos a la escatología ficción, no es a hacer crucigramas escatológicos. Nuestro llamado es ser testigos. Y tenemos que ser testigos porque, como tú muy bien dices, no sabemos el mundo en el que vivimos. Es decir, hay gente que a lo largo de la historia ha vivido situaciones terribles. En el siglo XVI, en España, todos los evangélicos o se exiliaron o los exterminaron físicamente. Es una situación absolutamente terrible. La gente que vivió las guerras napoleónicas, que significaron casi 2 décadas de guerras, ensangrentando toda Europa, pues evidentemente lo vio como algo angustioso, la gente que vivió las guerras mundiales. Es decir, eso no cabe duda de que es así. Pero nuestra misión no es dedicarnos a ver si eso encaja con este versículo de Ezequiel o aquel medio capítulo de Apocalipsis. Nuestra misión es ser testigos, nuestra misión es ser sal y luz. Y como sal y luz, nosotros tenemos que advertir a nuestros contemporáneos de lo que significa la ideología de género para una sociedad y hasta qué punto es un movimiento que es absolutamente de resultados genocidas y totalmente liberticida. Y esa es nuestra misión. Y el resto está en manos del Señor, porque igual que uno puede decir está tan mal que esto significa solo que es el final y vamos a dejar que llegue el final, uno puede también recordar todos esos momentos de la historia en que parecía que la batalla era imposible de ganar y sin embargo esa batalla se ganó. Y yo quiero recordar, vamos a ver, ahora parece que el aborto es algo imparable, el matrimonio homosexual es imparable. No es imparable, en Barbados lo han anulado hace cosa de un año, aunque los medios de comunicación no lo cuenten. Y después de aprobarlo llegaron a la conclusión de que no era bueno y el propio Parlamento lo anuló y no ha pasado nada. Pero tenemos que recordar que hubo una época, en términos históricos de ayer por la tarde, no tan lejana, donde la esclavitud era algo absolutamente lícito. Y casi nadie se atrevía a decir nada en contra de la esclavitud. Y, por supuesto, la esclavitud era algo que movía una serie de intereses y que afectaba de tal forma a la economía que era intocable. Y los que se enfrentaban con ello, en algunos casos, hasta se les podía acusar de ser antipatriotas, porque estaban perjudicando la economía nacional. Y, evidentemente, si el Papa decía que la esclavitud estaba bien, ¿quién era cualquiera para decir que la esclavitud no estaba bien, etcétera? Cuando miramos hacia atrás ahora, nos da vergüenza que hubiera generación tras generación de personas que consideraban que la esclavitud era lícita. Y nos da una enorme vergüenza y casi no podemos entender que eso sucediera, pero afortunadamente es algo del pasado. Yo sueño con que haya una época en que miremos hacia atrás y nos avergüencen a aquellas generaciones que permitieron que centenares de millones de seres humanos fueran exterminados en los abortorios. Pero que esas nuevas generaciones digan, gracias a Dios, eso quedó atrás como la esclavitud. Y gracias a Dios nos da vergüenza que lo hicieran y gracias a Dios eso no se va a volver a repetir. Tremendo, sí, totalmente, totalmente. Gracias por tan sincera respuesta, César. A ver, tengo 2 preguntas más, César, con las que te voy a estar molestando. Primero, es una... La verdad que yo disfruto charlar con vos, César. Sinceramente, ¿cuándo vas a andar por Argentina? No tengo la menor idea. Ahora mismo no tengo invitaciones para ir a Argentina. No sé si quizá cuando... No sé si quizá cuando aparezca el libro de Más que un rabino es posible que esté en Argentina. ¿Y en Latinoamérica, próximos viajes? Bueno, en Hispanoamérica yo me muevo prácticamente todos los meses, ¿eh? Ahora es verano, yo tengo algunas actividades aquí en Estados Unidos y eso me limita algo más, pero en octubre estoy en Perú. A finales de octubre voy a estar en Lima, en Perú, y he regresado hace no mucho de Puerto Rico y de Colombia en los últimos meses, y en Hispanoamérica, por regla general, yo estoy prácticamente viajando todos los meses. Buenísimo. Atención a la gente de Perú. Voy a Perú. intentar descansar, no moverme de los Estados Unidos. Buenísimo. Así que atenta a la gente de Perú. Final de Perú, César Vidal va a andar por allá. César, otra de las preguntas que el público nos envió esta tarde a través de Instagram, recuerden, síganos en Rincón Apologético Instagram, dice Naín Chela, ¿qué libros podría recomendarnos, César, para entender la construcción filosófica de la ideología de género? ¿Hay algún libro que vos nos puedas recomendar como para nosotros armarnos, por así decirlo, y comprender cuál es la filosofía que tratan de ¿cómo es?
Ay, se me fue la palabra. De la ideología de género. Bueno, Sí, yo sinceramente no creo que la ideología de género tenga un andamiaje filosófico. O sea, quiero ser muy sincero con esto. No digo que alguna persona no haya intentado elaborarlo. Por ejemplo, Michel de Foucault, que es uno de los filósofos relevantes del siglo XX, un filósofo francés, en su momento defendía públicamente, y aparece en alguno de sus libros, y ya ocasionó un escándalo en su día, las relaciones sexuales con niños. Y intentaba desarrollarlo filosóficamente, pero yo creo que es excesivo hablar de que la ideología de género tenga un armazón, tenga un esqueleto ideológico, ni mucho menos. Y además creo que hay que elaborar mucho para llegar a creer algo parecido. Sí creo que la ideología de género tiene una agenda muy descarnada, y cualquiera que en un momento determinado pues se moleste en ver las publicaciones de la Open Society de Soros, o pueda ir al Pecado de Sodoma, donde aparece bibliografía, etcétera, lo va a ver con más claridad, porque esto no es una cuestión filosófica, esto es una cuestión de manipulación del lenguaje, y además una manipulación del lenguaje que cuando te han manipulado parece que es sólida, pero que cuando uno lo piensa con una cierta frialdad es ridícula. Es decir, afirmar, como se afirma en el caso del matrimonio homosexual, que si dos personas se quieren, ¿por qué no se pueden casar? Bueno, pues supongo que cuando lo has oído muchas veces te lo crees como si fuera un mantra, pero no deja de ser una estupidez. Es decir, en todas las legislaciones del mundo hay infinidad de circunstancias en que dos personas se quieren y no se pueden casar. Es decir, un hijo no se puede casar con su madre, aunque claro. pudiera existir una relación incestuosa. Hay relaciones incestuosas entre hermanos desde la noche de los tiempos, pero en ninguna legislación se permite el matrimonio entre hermanos. No se permite el matrimonio entre una persona y un animal, aunque ya se están dando casos. Hace apenas unos días una influencer había decidido casarse con su perro porque consideraba que efectivamente no iba a encontrar a un hombre como su perro, y según se mire seguramente tiene razón. Entonces, no, esto es así, o sea, es que esta es la realidad. Entonces, claro, al final hay una manipulación del lenguaje, como es una manipulación del lenguaje también el afirmar que como tú te sientes es como eres, ¿no? Eso es un disparate. Es decir, eso es así cuando encaja en la ideología de género, porque si yo ahora mismo empiezo a decir aquí que yo me siento Napoleón y que soy Napoleón, bueno, antes de que acabe esta entrevista seguro que llegan unos señores con bata blanca y me llevan a un sitio donde me traten. Es decir, como yo me siento es algo que solo se aplica a la ideología de género como un criterio correcto. Y la prueba está en que si, por ejemplo, una persona tiene la desdicha de tener una hija que padece anorexia y la niña le llega a ese padre y le dice: papá, me miro en el espejo y me creo que soy un elefante, no voy a comer a partir de ahora, el padre no le dice: hija mía, tú te sientes como un elefante, eres un elefante, no comas. No, el padre inmediatamente la lleva a un especialista para que la trate. Bueno, pues eso que es de sentido común, la manipulación del lenguaje, hace que en el caso de la ideología de género uno dé al interruptor de la razón y del sentido común y del uso del cerebro y no funcione para aceptar la ideología de género. Entonces, no hay una base filosófica, lo que hay es una inmensa manipulación del lenguaje que han comprado los políticos, que han comprado los medios de comunicación, que ha comprado buena parte de la academia y que ha comprado también buena parte del mundo eclesial. Y esto es algo que hay que tenerlo en cuenta también. Buenísimo, buenísimo. Tengo una pregunta más, César. Gracias a toda la gente que está del otro lado. Durante toda la transmisión tuvimos casi 300 personas conectadas en línea. Les agradezco un montón. Todos los que compartieron, más de 300 mensajes nos han enviado. Un abrazo enorme a todos los que nos están viendo. César, en varias oportunidades en esta entrevista hiciste mención, hiciste mención a ciertas cuestiones, ¿no? Como la agenda globalista, como recién hablabas, temas de la agenda LGTBI y demás, ¿no? Y como recién yo te decía en la pregunta anterior, yo soy una persona que al trabajar en las redes sociales, uno tiene que tener cierto cuidado con aquello a lo que le presta oído o atención, porque muchas cosas circulan, ¿no? Y hay veces de que uno está curado de espanto, lamentablemente, y a veces esto hasta es incorrecto, porque tiene cierto resquemor a ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, tema del nuevo orden mundial, ¿no? Esto
todas estas cuestiones de conspiración y todas esas cosas, a uno con tanta falsedad, con tanta fake news que anda dando vuelta, lo tiene medio así, ¿no? Pero esto del nuevo orden mundial se repite una y otra vez, ahora surge el tema de la agenda LGTBI, parece todo estar coordinado con un solo fin, ¿no? Y vos hiciste mención muchas veces a este tema de la agenda globalista. ¿Tendrías algo para decir al respecto? Sí, vamos a ver, primero hay una cantidad de pavadas que circulan en las redes sociales sobre el nuevo orden mundial, los Illuminati, los reptilianos, los raelianos, etcétera, que a mí se me cae la cara de vergüenza cuando las veo. Además, estas pavadas muchas veces, para terminar de difundirse, de pronto te aparece un discurso de Putin con subtítulos en español, diciendo Putin algo que no está diciendo en ruso. Yo tengo un grupo de amigos que, como saben que yo sé ruso, cada vez que les llega uno de estos vídeos, me mandan el vídeo de Putin. Ayer mismo, sin ir más lejos, me pasó con un grupo para que les diga si es lo que está diciendo Putin. Y Putin nunca está diciendo lo que ponen los subtítulos. Es decir, yo recuerdo uno que circuló mucho diciendo aquí hay un grupo que va al nuevo orden mundial, no sé qué, y Putin en ese vídeo en ruso lo que está es felicitando a los marineros, los soldados, los militares rusos en el día de la victoria del 9 de mayo. Y no está diciendo nada que se parezca ni de lejos. Y el último que me enviaron, pues empezaba diciendo, porque desde el 11 de septiembre el mundo cambió, no sé qué. Bueno, Putin no estaba diciendo nada que se pareciera a eso. Entonces, a mí esto, según me pilla el día, me parece deprimente o me parece cómico. Depende de cómo me pilles ese día. No, para mí lo importante es ver lo que la gente que impulsa esa agenda globalista dicen ellos mismos. Y son bastante claros. Es decir, las memorias de Rockefeller son muy largas y muy aburridas en general, pero él confiesa que va a un nuevo orden mundial y lo denomina así. Dice, y esto tiene que ser el final de las naciones-estado, que bueno, han funcionado 2 siglos y se acabó. Su ciclo vital es desaparecer. Y vamos a un nuevo orden mundial, un nuevo gobierno mundial que va a estar regido por una pequeña élite intelectual y financiera. Y él lo define así literalmente. Y pasa igual con Soros. Soros estuvo hace unos meses en el foro de Davos y Soros estaba indignado porque su agenda se la están paralizando. Y como uno de los países que se la está paralizando además es China, que no es un país pequeño, ni con una población pequeña, ni con una economía pequeña, pues se dedicó a dar coces a los chinos, pero de una manera que es que perdió hasta los papeles. O sea, se le veía indignado. Porque claro, si la cuarta parte del planeta decide que no y no, pues claro, es que no te salen los planes. Entonces, vamos a ver, yo aquí creo que hay que examinar lo que dicen las fuentes, como en cualquier cosa. Es decir, tú tienes que ver las fuentes para ver cómo ha sucedido algo antes de dar una noticia. Tienes que ver las fuentes para construir un relato histórico y tienes que ver las fuentes para analizar cómo es la situación en un momento determinado, social, política, económica, cultural, en un momento concreto, ¿no? Y yo aquí me limito a ver lo que dicen las fuentes y las fuentes son muy claras. Y cuando uno ve los acuerdos que se firman, cómo van en esa dirección, cómo además es algo internacional, es decir, en Argentina esto no ha surgido espontáneamente en Argentina. O sea, no es que de pronto una serie de señoras concienciadas con la necesidad del aborto se han puesto un pañuelo y se han lanzado a la calle, pero es que eso no es así, se sabe que no es así. Y las consignas, igual que en su día, las consignas de la Internacional Comunista, lo mismo te las decían en Polonia que en China, que en el Japón, porque eran las mismas, pues hoy en día las consignas de la ideología de género son exactamente las mismas. Incluso el español lo están estropeando porque, claro, hasta estamos asumiendo términos del inglés para nuestra ideología de género y se han inventado esa palabra espantosa del empoderamiento y cosas de este tipo que no existían, pero bueno, las hemos tomado porque a fin de cuentas aquí hay una agenda internacional y vamos en esa agenda internacional. De modo que yo desconfío mucho de todas las teorías conspirativas, en general son pavadas absolutas, esa es la realidad. Algunas de las cosas que me envían se me cae la cara de vergüenza, como los vídeos de Putin, donde los subtítulos es que no dicen nada de lo que dice Putin y la gente que lo difunde inocentemente, pues los pobrecitos están haciendo ahí de correas de transmisión inocentes, pero claro que existe una agenda y además los protagonistas tampoco lo ocultan. Por cierto, y con esto quisiera terminar, hay un discurso de David Rockefeller muy interesante en el que él confiesa
que esta agenda, cuando empezó a funcionar, estaban al corriente de ella medios como Time, el Wall Street Journal, el New York Times, el Washington Post. Y en ese discurso él les da las gracias porque, a pesar de saberlo, no informaron de nada. Y dice, y os damos las gracias además porque gracias a vosotros hemos podido avanzar. Porque si esto, cuando lo empezamos en los años 60, hubiera podido salir a la luz, las resistencias hubieran sido tremendas. Pero como durante décadas lo habéis silenciado, a pesar de saberlo, hemos podido avanzar mucho. Y es un discurso de Rockefeller ante la trilateral. Tremendo, tremendo, tremendo. César, muchas gracias por este tiempo. Yo desearía que la hayas pasado bien. Sí, lo he pasado muy bien, me ha entretenido mucho y además muchas gracias a ti y a la gente que con toda la gentileza del mundo ha estado conectada soportando la catarata de datos. No, por favor, gracias a vos, gracias también a toda la gente que nos está viendo. A ver, un montón de gente estuvo permanentemente conectada, muchísimos mensajes, así que gracias a todos los que están del otro lado. César, queda pendiente entonces una posterior charla, una futura charla por temas de nuevos libros. Por supuesto, y si me permites, voy a comentar que la gente que quiera más datos sobre todo esto puede ir a mi página web, que es www.cesarvidal.com. En la página hay un buscador y si en ese buscador ponen agenda globalista, ideología de género, Soros, etcétera, etcétera, pues les van a salir podcasts hablados o artículos o materiales escritos que amplían bastante algunas de las cuestiones que hemos hablado aquí. Gracias, César. Gracias por tu gentileza, tu amabilidad y siempre por enseñarnos tanto. A ver, gracias a todos los que están del otro lado. Esto, bueno, ha sido Rincón Apologético. Y recuerden, para aquellos que llegaron quizás un poquito tarde a esta charla, a esta entrevista, a partir del día de mañana en nuestro canal de YouTube van a poder disfrutar de este diálogo que hemos tenido con el maestro César Vidal. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, César, y será hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau, chau.